que inicia este mes de enero 2021. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de Cristian Guzmán Napurí por un lapso de 45 minutos, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro Masterclass, Introducción a la Teoría del Estado, a cargo de Cristian Guzmán Napurí, a quien tengo el gusto de presentar. Cristian Guzmán Napurí es coordinador del programa de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Continental, vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSalud, abogado especialista en Derecho Público y Contratación Administrativa. Muchas gracias, profesor Cristian Guzmán Napurí, por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Muy bien, ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para esta masterclass. La idea de una masterclass es mostrar cómo es que es el dictado de clase común para un curso o una maestría, o en este caso un programa de especialización, ¿ya? Entonces una masterclass sirve como presentación del programa, ¿no? Pero también nos sirve como muestra, ¿no? Un primer puntillazo para que los alumnos se familiaricen con el dictado del programa, ¿ya? Lo cual me lleva a hacerles una advertencia, ¿ya? Esta es una masterclass llamada Introducción a la Teoría del Estado, lo cual significa que vamos a tratar los temas más básicos de esta parte tan importante del derecho constitucional, ¿ya? Entonces, probablemente, después de la clase, terminemos con más preguntas que respuestas, ¿ya? Pero eso es lo interesante del trabajo académico, ¿no? Generar la necesidad, la avidez de adquirir conocimiento, ¿verdad? ¿No? La necesidad de tener mayor acercamiento a estos temas tan interesantes, ¿ya? Del derecho constitucional. Y la teoría del Estado es la base del derecho constitucional, por eso es el primer curso que vamos a dictar en el programa de Derecho Constitucional. Luego de teoría del Estado, sigue la teoría de la Constitución, ¿no? No puede entenderse el concepto de Constitución, que es el pivote del derecho administrativo, sin entender la base, que es la teoría del Estado, ¿ya? Hecha esta advertencia, ¿ya? Vamos al objetivo de esta clase, ¿no? El objetivo es que los alumnos sean capaces de utilizar cabalmente los conceptos básicos de la teoría del Estado, los conceptos más básicos, insisto, por eso hice la advertencia al iniciar, ¿ya? El concepto de Estado, el origen del Estado, y haremos alguna referencia a su evolución, que también es un tema doctrinal sumamente importante, que tiene de histórico y también tiene un componente muy interesante de teoría política, de filosofía política, ¿ya? Y cuáles son los elementos del Estado, que además son muy útiles para determinar cuándo estamos frente a un Estado y cuándo no. Entonces, todo esto es clave para lo que estamos conversando. Pero acá ya tenemos una pregunta. Nos está levantando la mano Yehude. A ver, adelante, Yehude, por favor. Yehude creo que nos había levantado la mano, pero ya no lo... Creo que no lo tenemos en... Muy bien. En cualquier momento, por favor, pueden levantar la mano y hacer las preguntas que tengan a bien formular, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿ya?
Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos claro, ¿no? Ya tenemos claro qué es la teoría del Estado, o perdón, tenemos claro las, eh, cuáles son las finalidades de esta clase en particular. ¿Ya? Bien, entonces vamos al concepto clave, este concepto que primero tenemos que entender. ¿Qué es el Estado? El Estado es la corporación constituida por los ciudadanos que está jurídicamente organizada. Ustedes miran, oye, pero esta definición parece bien simple, ¿no? Es una definición incluso que conocemos desde el colegio. Vamos a sacar un momento el video para no distraernos, ¿no? Para solamente enfocarnos en las diapositivas. Y decía de que este concepto de Estado pareciera ser incluso escolar, ¿no? Un concepto de Estado que podía haberse estudiado en el colegio, ¿no? ¿No? Entonces, ojo con esto, o sea, es un concepto que sí es útil, porque nos permite de ahí deducir que este Estado, o perdón, esta corporación, que es producto del acuerdo de los ciudadanos, luego vamos a ver esto, ¿ya? Ejerce poder político y en consecuencia ejerce coerción, ¿no? ¿Qué es el poder político? O un paso atrás, ¿qué es el poder? Es la capacidad de influir en el comportamiento de los demás. Yo tengo poder porque influyo en el comportamiento de los demás. ¿Qué es el poder político entonces? Es el poder del Estado. El poder del Estado que ejerce a través de la coerción, a través de la capacidad de obligar que está jurídicamente sustentada. ¿Ya? Vamos a volver sobre este concepto de poder político luego. ¿Ya? Pero es muy importante que tengamos claro este concepto y que forme la base, ¿ya?, del concepto de Estado. ¿Correcto? Entonces, clave fundamental que entendamos este concepto de Estado. Para entender, además, qué cosa no es Estado. Porque a veces se llama Estado a corporaciones que no lo son, ¿no? A organizaciones que no lo son, ¿no? Y acá podemos encontrar múltiples ejemplos que vamos a ver luego. Y acá viene la teoría clave para entender la existencia del Estado, el contrato social, ¿no? ¿No? El concepto clave es el contrato social, que aparece desde el texto de Thomas Hobbes, Leviatán, ¿no? En donde Hobbes nos dice que hay un acuerdo entre los ciudadanos que se encontraban en estado de naturaleza y el propio Estado. Es un acuerdo bifronte, porque es el acuerdo entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. ¿Cuál es el trato? Es que los ciudadanos ceden parte de su libertad a cambio de que el Estado tutele sus derechos. Parece un trato justo, ¿no? Parece un trato justo. Este concepto fue tratado luego por Spinoza, por Locke y por Rousseau. También fue tratado por el barón de Montesquieu, ¿ya? Pero más que nada por esos autores. Claro, y en el camino ocurre algo bien interesante, ¿ya? Que es el cómo se hace efectivo, ¿ya? Cómo se hace efectivo ese sinalagma, esa reciprocidad del contrato. Habría que preguntarnos, oye, ¿y cómo aseguro la reciprocidad del contrato? ¿No? Vale decir, que ambas partes cumplan con su parte del trato. El Estado tiene fácil, porque el Estado puede emplear la coerción y con eso hacia que cumplamos con eh, la parte del trato. ¿Ya?
Pero ¿cómo hacemos que el Estado cumpla con su parte del trato? Hobbes no lo había resuelto. Yo estoy seguro que Hobbes sabía cómo resolverlo, pero no lo hizo porque no era conveniente a la justificación del contrato social y la justificación de la existencia del Estado que él propugnaba. Porque recuerden ustedes que Thomas Hobbes elabora su texto en pleno auge de la monarquía absoluta y el despotismo ilustrado, ¿no? Entonces lo que estaba buscando Hobbes era un sustento individualista para el poder del Estado. ¿Por qué? Porque para ese momento los sustentos de la existencia del Estado o el sustento del poder del monarca ya no funcionaban, ya habían pasado de moda, ¿ya? Porque, por ejemplo, se sustentaba el poder del Estado en la religión, o el poder de Dios. Esto desde la carta a los romanos, ¿ah? O sea, desde la carta a los romanos ya había un sustento divino, religioso, trascendental del poder del Estado. Toda autoridad proviene de Dios, decía San Pablo, ¿no? Pero claro, ya bien avanzada la edad moderna, esto ya no se sustentaba, ¿no? Un segundo sustento era la tradición. Claro, el monarca poseía poder político porque era sucesor del monarca anterior que también poseía poder político, ¿no? La famosa frase, ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Entonces, este concepto del poder derivado de la tradición tampoco se sustentaba, ¿no? Y un tercer concepto es el mero uso de la fuerza, ¿no? El uso de la fuerza permitía, entonces, el poder del Estado, claro, pero no lo legitimaba, ¿ya? Entonces, estas formas de sustentar el poder del Estado ya no eran útiles. Esa es la razón por la cual tienen a Hobbes emitiendo efectivamente su concepción del pacto social, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo se resuelve el problema de la reciprocidad? ¿No? Muy bien, lo que dice Luis Orlando, ¿no? El Leviatán, el texto de Hobbes, el Leviatán. ¿Cómo se resuelve el problema de la reciprocidad? No se resuelve hasta John Locke. Para mí, el gran corte, en mi opinión, bueno, buena parte de la doctrina me acompaña, el gran corte del constitucionalismo moderno no es la Revolución Francesa, no es 1789, es un siglo antes, la Revolución Gloriosa, ¿no? La Revolución Gloriosa Británica, ¿no? 1688, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Es el gran corte, porque Locke dice algo bien interesante. Locke dice, espérate pues, la manera de hacer que el monarca cumpla con su parte del trato es sometiéndolo a la ley. Genial, brillante. Pero un momentito. Para que el monarca se pueda someter a la ley, alguien diferente al monarca tiene que elaborar la ley. Ese alguien es el Parlamento, ¿no? Entonces, John Locke, no sé si se dio cuenta, no, habría que hacer Ouija para saber si se dio cuenta, no sé si se dio cuenta, pero John Locke se convirtió en el creador del principio de legalidad, ¿no? Con lo cual también se convirtió en el fundador del derecho administrativo, y a su vez se convirtió en el inmediato precursor de qué principio. A ver, ¿quién nos dice? Ya antes de eso, lo que hizo Luis Orlando, la idea de limitar la monarquía absoluta. Claro, una vez que ocurrió la Revolución Gloriosa, se limitó a la monarquía absoluta. ¿Qué principio se convirtió John Locke en el precursor? No en el plasmador, no en el precursor. Cuando dijo, la ley la hace el Parlamento. Luis Orlando dice la constitucionalidad. Bien lo que dice Luis. La separación de poderes, la división de poderes, como dice Edwin. Clarísimo.
claro, claro. La división o separación de poderes luego se plasma de manera integral en el libro del espíritu de las leyes del barón de Montesquieu, que se emitió medio siglo después, ¿no? Pero ya John Locke era el precursor, había sido el precursor. Es más, el barón de Montesquieu, ¿qué utiliza como modelo para establecer la división de poderes o separación de poderes? ¿Qué utiliza como modelo? Inglaterra. Él lo utiliza como modelo Inglaterra, ¿no? Es importantísimo, ¿ya? Y es ahí donde tenemos la evolución del constitucionalismo moderno. No nos vamos a detener sobre esto porque podríamos hablar hasta mañana sobre este punto, pero así, para que lo vayamos teniendo claro. Ahora, ¿cómo evoluciona el Estado? ¿Qué teníamos en la antigüedad? Teníamos culturas y teníamos imperios. Probablemente el primer imperio de la historia fue el imperio hitita, ¿no? Antes que los egipcios se convirtieran propiamente en un imperio, ¿no? El imperio, o el concepto de imperio de la antigüedad, era lo primero que nosotros podíamos entender que era un Estado, ¿no? ¿No? Porque no solamente se encontraba organizado, sino que buscaba el fortalecimiento de su poder y la ampliación del territorio, ¿no? A diferencia de lo que ocurría con las ciudades-estado griegas, que más bien operaban en un área muy reducida, ¿no? Los griegos, ¿no? Esparta, Atenas, operaban en una área reducida, eran ciudades-estado. Poseían poder político sin duda, ¿no? Pero estaban en un área limitada. ¿No? A ver, adelante, Yehude nos había levantado la mano. A ver, pero antes de eso, Luis Orlando nos pregunta si no sería un poder personalizado. Claro, el poder de los emperadores en los imperios de la antigüedad, de la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, era un poder personalizado, un poder en la figura del emperador. Yehude nos había levantado la mano, no está conectado el audio, ¿ya? Así que las preguntas, por favor, por chat, para ir avanzando. Y en todo caso, vayamos anotando sus preguntas para contestarlas, las preguntas ya más largas al final. ¿Ya? Y luego tenemos el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene toda una evolución bien interesante, ¿ya? ¿Ya? Una evolución interesante, porque el Imperio Romano empieza con una monarquía medio extraña, que además su origen se difumina en la leyenda, ¿ya? En donde su conformación como Estado fue evolucionando, pero luego esta monarquía pasa a convertirse en una república, ¿no? La primera república de la historia, ¿no? Cuando ni siquiera Grecia era una república, ¿no? Y lo interesante de la República Romana era que estableció magistraturas, ¿no? Que se controlaban mutuamente, ¿no? Ese era un Estado, sin duda, y se conformaba como tal. Un Estado además que fue creciendo, ¿ya? El imperialismo romano, miren, aunque pueda sonar paradójico, ya el imperialismo romano, que era una república aristocrática, es cierto, ya eh, era o existía cuando Roma todavía era una república, ¿no? Las guerras púnicas contra Cartago, que le dio a Roma el dominio de buena parte del Mediterráneo, ¿ya? Fueron cuando Roma todavía era una república. Cuando Roma se convierte en un imperio, prácticamente eran amos y señores de todo el Mediterráneo. Importante hacer esa salvedad, ¿ya?
Luego tenemos la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Qué ocurrió? Roma entró en decadencia, ¿no? Como cualquier imperio que se respete, entró en decadencia, ¿no? A partir del segundo, tercer siglo después de Cristo, Roma entró en decadencia, ¿ya? Problemas políticos, económicos, sociales, generaron una afectación muy seria al Imperio Romano. Tuvo incluso que dividirse en dos, ¿no? Tuvo que dividirse en dos, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente terminó convirtiéndose en el Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Occidente efectivamente fue invadido por los bárbaros, ¿no? Y terminó destruido a mediados del siglo V después de Cristo. ¿No? ¿Y qué ocurrió? El Imperio Romano de Occidente se fue dividiendo en territorios que luego a la larga formarían los países europeos que ahora conocemos. Pero esos no eran estados, pues. ¿No? No eran estados. De ahí se generó un régimen político, social, económico, hasta cultural, que se denominaba el feudalismo. ¿No? Claro, lo que pasaba acá era una suerte de simbiosis, ¿no? El rey se guarecía en los señores feudales a su vez existían dada la debilidad y la necesidad de respaldo del rey, ¿no? Pero claro, ¿qué fue ocurriendo ya durante la Baja Edad Media, ¿ya? Y lo que da lugar a las grandes transformaciones hacia la Edad Moderna, ¿ya? Como decía, hacia el ingreso de la Edad Moderna, una transformación de los estados en Europa, ¿no? Una transformación por la cual fueron saliendo paulatinamente del feudalismo para ingresar al concepto que no es tan preciso, pero que se usa mucho en la historiografía y en la teoría política, que es el concepto de Estado-Nación. ¿Cómo se dio esta evolución? Porque los reyes se dieron cuenta que era necesario adquirir más poder, era necesario tener un ejército debidamente conformado para poder pelear con los vecinos, no depender de los señores feudales, no depender, ¿no?, de aquellos miembros del ejército a los cuales había que pagarles, ¿no?, que eran en el fondo mercenarios. Y acá hubo toda una evolución económica también. Las ciudades fueron creciendo de la mano de los burgueses, ¿no?, que por eso se llaman así, ¿no?, que dieron lugar a un crecimiento de las ciudades, un mayor poder económico y social de los aristócratas y la decadencia de los señores feudales. Entonces, se dio una especie de círculo vicioso, virtuoso, como quieran verlo, para generar que el rey o reina tuviesen cada vez mayor poder. Entonces ahí se genera una evolución que fue incrementándose como resultado de esta necesidad del ciudadano, sobre todo del aristócrata y de la propia monarquía, que efectivamente centraliza el poder. Luis Orlando nos dice, entonces podríamos decir que el Estado como hoy lo conocemos surgió en la Edad Moderna. Yo creo que el Estado como hoy lo conocemos tiene sus raíces más distantes en la República Romana, ¿no? De hecho, el derecho romano hasta ahora nos sigue influyendo, ¿no? Recuerden los que son abogados a sus clases de derecho romano o de bases romanistas de la universidad, ¿no? ¿No? El derecho romano es una de las bases del derecho civil actual, ¿no? Y de buena parte del derecho constitucional, ¿no? Bien,
esta evolución, esa centralización del poder del rey, dio lugar a la monarquía absoluta, ¿no? ¿En qué consiste la monarquía absoluta? ¿No? Aquel monarca que acaparaba todo el poder político, aquel que acaparaba todo el poder político, no lo compartía con nadie. ¿Habían órganos deliberativos? Claro que sí, se habían. Hay gente que dice, no, en la Edad Media y en la Edad Moderna no existían parlamentos. No es eso no es exacto. El Parlamento británico tenía siglos de existencia, ¿no? Y habían diversos órganos deliberativos corporativos, pero su poder era muy reducido y siempre estaba sometido al poder del rey. Esto es importante señalarlo. ¿Ya? Es importante hacer ahí esa referencia, ¿no? Para que no nos confundamos. ¿Ya? Ahora, como todo régimen político que carece de control, fue también generando contradicciones a su interior. Como conversábamos hace un rato acerca de la pérdida de fuerza, la pérdida de pertinencia del sustento del poder del monarca, ¿no? Claro, la monarquía absoluta no cae con la Revolución Gloriosa. Eso tampoco cae con la Revolución Francesa. O sea, la pérdida de poder del rey fue paulatina. No de la Revolución Francesa, todavía seguían existiendo algunos países que tenían monarcas con un elevado nivel de poder, ¿no? Entonces, esa es toda una evolución que ocurrió incluso hasta iniciado el siglo XX, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo esta evolución que es sumamente interesante para ver cómo es que el derecho constitucional fue invadiendo los diversos ámbitos de la actuación del Estado, ¿no? Pero claro, ya a estas alturas ya podíamos distinguir claramente cuándo estábamos ante un Estado y cuándo no. Un ejemplo que ponen los historiógrafos, los historiadores, y que cuando discuten con los especialistas en ciencia política, incluso los constitucionalistas, es el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio fue uno de los herederos del Imperio Carolingio, ¿no? Y que se consideraban también el Sacro Imperio heredero del Imperio Romano. En un momento en que el Imperio Bizantino ya no se consideraba heredero del Imperio Romano y era visto con un poco de desdén incluso, ¿no? Entonces, es más, Bizancio llegó un momento en que era más un imperio griego que un imperio de tipo romano. O sea, es más, llegó un momento en que la lengua del imperio bizantino ya no era el latín, sino el griego, ¿no? En cambio, el Sacro Imperio Romano Germánico requería que el emperador sea coronado por el Papa, ¿no? Ahí es cuando ocurrieron pues estas crisis de investidura que afectaban al Sacro Emperador. Puede ser un Sacro Imperio Romano, imagínense. Claro, y además era germánico por su ubicación, ¿no? Que es buena parte de lo que es Alemania, Austria, Polonia, parte de Italia, parte de Francia, ¿no? Los Países Bajos, Bélgica, era gigantesco, ¿no? Era lo que los alemanes llamaban el primer Reich, ¿no? El Sacro Imperio era el llamado primer Reich, ¿no? Pero ¿qué era lo interesante del Sacro Imperio? Que era discutible si es que en verdad era un Estado. El emperador regía en tanto tenía ascendencia sobre los diversos monarcas, duques, marqueses, condes, hasta arzobispos, que tenían una cuota de poder dentro del Sacro Imperio. Algunos dicen, era un Estado federal. Yo
dudo. A mí me parece una especie de confederación, ¿no? Una especie de confederación en donde cada cual tenía su cuota de poder, ¿no? Ahí tienen un primer caso que puede resultar ser controvertido, ¿no? ¿No? Interesante por lo controvertido, ¿no? ¿No? Bien. Eso nos lleva a un tema, pero súper interesante, ¿no? ¿No? Un tema súper interesante, que son los elementos del Estado, ¿no? Claro, este concepto de elementos del Estado nos sirve muchísimo, ¿no? Nos sirve muchísimo para entender cuáles son los efectos de un Estado y para evitar efectivamente confundirnos, ¿no? El primero, y a quien todos le hemos creído, en señalar estos elementos del Estado, fue Jelinek, ¿no? De ahí en adelante todos dicen, sí, pues estos son los elementos del Estado. Tienen que estar estos tres. Si falta uno, eso no es un Estado, es otra cosa. ¿No? Es otra cosa. ¿Ya? Genial. Entonces vamos primero al elemento de la población. ¿Mm? A ver, ¿quién nos dice qué es la población? También conocido como pueblo. No confundir con nación, ¿ah? El concepto de nación es un concepto sociológico, no es un concepto jurídico, es un concepto incluso político, pero es un concepto jurídico. ¿Qué es la población? El elemento humano del Estado, dice Luis Orlando. Ya, pero ¿cómo sé cuándo estoy frente a la población de un Estado? Acá entra a tallar un concepto sumamente interesante que es el concepto de nacionalidad. Luis nos dice conjunto de personas de un origen común, personas que tengan un interés común. Ahí entran varias cosas, ¿ah? Nos dicen también, está circunscrito en un territorio, ya. Pero ¿qué pasa con los nacionales de un Estado que están fuera de ese Estado? ¿No están sometidos al poder de ese Estado? Ojo que la razón de ser de los consulados, miren, ojo que la razón de ser de los consulados es justamente mantener el vínculo entre el pueblo de un Estado y el Estado, ¿no? Son los ciudadanos de un Estado. Ya, sí, pero ¿qué es lo que nos hace darnos cuenta que estamos frente ante la población de un Estado? Cuidado con el concepto circular, ¿eh? Evitemos el concepto circular, o sea, que pertenece a un Estado, ok, nacional. A ver, podríamos decir, por ejemplo, que el concepto de nacionalidad, que ya habíamos mencionado hace un rato, está muy ligado al concepto de pueblo del Estado, sí, ya, pero eso es todo. Por ejemplo, se dice que el pueblo es sujeto y objeto del Estado. Claro, Mela dice, claro, la población está organizada bajo las normas del Estado, ¿no? Son los ciudadanos de un territorio. Pero ojo, no liguen pueblo con territorio, ¿ah? Son conceptos diferentes, ¿ah? Separen. Cuidado con confundir. Va de nuevo. El peruano en Madagascar sigue siendo peruano, ¿correcto? Y sigue siendo pueblo del Estado peruano, ¿ya? Ojo con eso. Primera aclaración. O sea, puede ser de que nosotros tengamos a un grupo de peruanos, ¿no es cierto?, divirtiéndose con Alex, con Gloria, ¿saben quiénes son ellas, no? Allá en Madagascar,
¿ya? Y siguen siendo peruanos, pero no están en el territorio. Ojo, ojo, no separemos el concepto de pueblo del de territorio. No son cosas diferentes. ¿No? El poder constituyente, poder, no, no, otra vez estamos confundiendo población con poder, ¿no? Son cosas diferentes. Población, territorio y poder son conceptos diferentes, hay que separarlos. Ruth nos dice, conjunto de personas que viven en un determinado lugar. No, 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 olvídense del lugar, no, no, esto, no, olvídense del territorio, concepto de territorio, no, y dale. No, no, olvídense del territorio. No, no, no. Olvídense del concepto de territorio, lugar, sitio. Piensen en la influencia, ni siquiera la influencia. Piensen en este concepto que les estoy diciendo aquí, sujeto y objeto del Estado. No, no piensen en el territorio, porque ojo, ojo en lo que dice Ruth, lo que dice Fernando. Una persona puede ser peruana sin haber nacido en territorio peruano. Ojo. Sea porque nació de padres peruanos en otro país, sea porque nació en otro sitio y se nacionalizó peruano. ¿No es cierto? Melan nos dice, los une una identidad de origen cultural. Es un concepto más, parece de nación. ¿eh? Miren, yo sé cuando estoy frente al pueblo o población de un estado, cuando es sujeto y objeto. ¿Qué significa esto? Es sujeto, ¿no? Es sujeto, ¿ya? Porque generan ese estado, ¿ya? Tiene que ver, sí, con lo que han dicho Luis y Rosa del poder constituyente y soberano. Pero sería en todo caso aquellas personas que están sometidas al poder del Estado y aquellas personas que les da al Estado su razón de ser, ¿no? Con lo cual es un concepto complejo, ¿no? Porque van a formar parte del pueblo. Todos los nacionales, ojo, todos los nacionales de ese país, pero también van a formar parte de la población o pueblo del Estado, todos aquellos que están dentro del territorio, si quieren ligar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, Luis nos dice, conjunto de personas que tienen hábitos y costumbres comunes, idiomas o maneras de hablar, símbolos compartidos, sistemas de valores similares. Ese más es un concepto de nación. Cuidado, eso más suena a nación. Porque pueden haber personas de un mismo estado que no tienen los mismos hábitos, ni las mismas costumbres, ni siquiera el mismo idioma. Luis nos dice, es un concepto sociológico, claro. Luis nos dice, origen del Estado y es destinatario del mismo. Correcto, eso es. Muy bien, Luis Orlando. Jefferson nos dice, está distribuido por personas de diferentes culturas, lenguas, razas y religiones. Ah, claro, o sea, el pueblo de un Estado puede tener efectivamente diferentes lenguas, diferentes razas. Todavía nos dice, las personas que pertenecen a un mismo pueblo no necesariamente comparten la misma nacionalidad, ya que las personas que habitan esa región pueden haber nacido en distintos países del mundo. Así es, así es. Muy importante lo que ha dicho Claudia, así es. ¿Mm? ¿Eh? Entonces, ojo con esto. ¿Eh? La nacionalidad, ¿cómo se determina? Hay nacionalidad de origen, ¿eh? y la nacionalidad adquirida. ¿Ya? La nacionalidad de origen es aquella que se tiene por nacimiento, ¿ya? Sea porque nací en territorio peruano, sea porque nací de padres peruanos. Y la nacionalidad adquirida es aquella que se adquiere, por ejemplo, por nacionalización, ¿ya? Por ejemplo, porque me casé con una peruana, ¿ya? Jefferson cita a Torres, él menciona que el poder tiene doble función, es elemento del Estado como sujeto del poder público y es objeto de la actividad del Estado. Es decir, el poder tiene una doble cualidad, de sujeto y objeto del poder del Estado. Así es, justo lo que estábamos diciendo nosotros aquí. Justo lo que estamos diciendo aquí. ¿No? Así es.
El pueblo o población es sujeto y objeto del Estado. Perfecto. Entonces ya nos hemos entendido. Segundo elemento del Estado, el territorio. Ya la definición del territorio es un poco más sencilla, ¿no? ¿Ya? Es el elemento geográfico, y ahí ¿cómo se define? ¿Ya? Suelo, subsuelo, espacio aéreo, dominio marítimo. ¿Ya? Ese es el elemento conformante del territorio. Pero ¿cómo definimos territorio? El territorio es, no lo definamos por qué elementos tiene, ¿eh? Sino definamos por es. Espacio cultural, no. Poseída por una persona, no, tampoco, no. A ver, más, el espacio físico donde convive la población constituye uno de los fundamentales elementos del Estado, no, porque puede haber partes del Estado, o sea, puede haber territorio del Estado donde no haya población, ¿ah? Cuidado, ¿no? Ya, espacio físico donde ocurre qué. Ya sabemos que es espacio físico, eso ya lo tenemos claro. Espacio físico donde ocurre qué. Donde el Estado ejerce soberanía, donde el Estado ejerce su influencia, su poder político, ¿no? Es bien sencilla la definición. Es espacio aéreo, el espacio físico, el espacio aéreo, donde se ejerce el poder del Estado. ¿Ya? Ahora definimos soberanía. Hay un segundito, en un ratito, que cuando hablemos de poder político, definimos el concepto de soberanía. Pero primero, el territorio es donde se ejerce el poder político. ¿Ya? Claro, esta definición genera varias consecuencias. Una primera es el principio de impenetrabilidad. Uy, es que mal estoy escribiendo. Disculpen, ahora sí. ¿Verdad? ¿Qué significa la impenetrabilidad? Que un mismo territorio no puede estar sometido a poder político de más de un Estado. ¿No? Claro, eso implica de que no puede intervenir otro Estado en ese territorio, que es inviolable, así es. ¿No? Entonces, un territorio determinado solamente puede ser administrado, puede ser eh, eh, sometido al poder de un solo Estado. Claro, ustedes miran, oye, pero ¿cuántos problemas tenemos de territorios en disputa? Ese es el detalle, justamente. Como hay territorios en disputa, es por eso que se discute que esos territorios estén sometidos al poder político de un Estado determinado. O incluso se discute que esos territorios sean Estado, ¿no? Ese es un concepto muy importante que es el reconocimiento. Es un concepto que tiene de derecho constitucional y también tiene de derecho internacional. A ver, ejemplo de estados que tengan este problema de reconocimiento, estados que no son reconocidos, por ejemplo. Palestina, muy buen ejemplo. ¿Ya? Otro. Hay varios, ¿eh? O sea, ahí la disputa territorial es tan fuerte que hay estados que no reconocen a determinados estados. Palestina. Bueno, otro es Israel.
Hay quienes reconocen a Palestina y no reconocen a Israel y viceversa. ¿Qué más? Taiwán, qué buen ejemplo. China, bueno, 3/4 partes del planeta no reconocen a Taiwán, ¿eh? Pero acá viene la hipocresía internacional, ¿no? 3/4 partes del planeta no reconocen a Taiwán, pero tienen ahí oficina de negocios, que en la práctica funciona como una embajada. Y obviamente tienen consulados. O sea, Perú tiene consulado en Taiwán, ¿no? Pero acá en el Perú reconocemos a China, no reconocemos a Taiwán, ¿ya? Pero hacemos negocios con Taiwán. Vacilones, ¿ya? La República Turca. Ahí me agarró Claudia. ¿Quién no reconoce a la República Turca? Kosovo es un buen ejemplo, claro. Ahora, ustedes se van a dar cuenta de que hay reconocimientos y reconocimientos, diferentes tipos de reconocimientos de diferentes intensidades, ¿no? O sea, al inicio, después de la Revolución China, la mayoría de países reconocía a Taiwán y no reconocían a China, y eso se fue invirtiendo. Es más, Taiwán va perdiendo la guerra diplomática, ¿sí? Va a perder porque cada año más países se pasan, perdón, cada vez más países dejan de tener, comillas, relaciones diplomáticas con Taiwán y las tienen con China. Perú es un buen ejemplo. Perú inicialmente no reconocía a Taiwán y de ahí lo reconoció. Ya me aclaró. Chipre. Correcto, claro. Ahora sí está claro. ¿Ya? Ahí está. Claro. Porque Chipre está partido en dos, ¿no? La parte griega y la parte turca. ¿No? Así es. Muy cierto lo que dice Claudia. Y así tienen diversos casos, ¿ya? En esta situación. Y muy lejos, en España, Cataluña se quiso independizar, pues se volvieron locos los catalanes, se quieren independizar. Entonces el gobierno nacional español dijo, ¿sabes qué? No fastidia, ¡pum! Los intervinieron. Ven, intervención, ¡pum! Cosa que ni siquiera tenemos nosotros, ¿eh? Nosotros deberíamos tener un mecanismo de intervención. No, Arequipa no, lo de Arequipa es chanza. No, lo de Arequipa es una broma que tiene 2 siglos. No, lo de Arequipa es chanza, no, nunca va a ser lo mismo. Eso de la moneda propia arequipeña, eso es chanza, ¿no? Bien, y finalmente vamos al poder político. Claro, había pasaporte arequipeño, moneda arequipeña, pero eso era chanza, o sea, nunca hubo un intento serio de, eso no va a pasar, ¿no? Bien, ¿qué es el poder político? A ver, ahora sí, porque el concepto más importante de esto es el poder político. No definí soberanía porque vamos a definirla a propósito del poder político. Paciencia, por favor. Ahí vamos. Relación de mando, obediencia, ya. Pero ya habíamos dicho inicialmente qué cosa era poder, ¿no? Ya habíamos definido lo que era poder inicialmente. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya habíamos dicho que el poder era la capacidad de influir en los demás. Entonces el poder político, ¿no? Sería el ejercicio de la coerción. El Estado que tiene monopolio de la fuerza ejerce coerción, ¿no? Coerción que está justificada legalmente, o sea, que está sustentada legalmente, ¿no? Porque ese poder político entonces tiene que gozar de legitimidad. Dios mío, me como las letras, no sé qué pasa con este pecado, perdonen. Legitimidad que es diferente a legalidad, ojo, es diferente a legalidad. ¿Ya? Entonces, el buen Duverger, un importante constitucionalista del siglo pasado,
¿no? Maurice Duverger, ¿no? Decía, el Tíbet, uy, no, este es el tema anterior, ¿no? Pero sí, 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 el Tíbet también es un buen ejemplo de nación que tiene problemas de reconocimiento, ¿no? O de país que tiene problemas de reconocimiento, ¿no? Bien, pero a lo que iba con lo que decía Duverger, él decía que el poder político se compone de dos elementos, el poderío, ¿ya? El poderío que es el simple ejercicio de la fuerza, y la legitimidad, que es la aceptación, la admisión de ese poder como válido en un país determinado, ¿no? ¿No? Claro, el caso de Merino es un caso interesante, ¿no? Ahí carecía de legitimidad. Podríamos discutir hasta mañana si la vacancia fue bien hecha o no, ¿no? Pero es un caso interesante ahí en donde se discutía la legitimidad. Claudia nos dice, el poder político mismo que se institucionaliza con la generación y organización del Estado, esto es a través de normas jurídicas. Así es, así es. ¿Qué es el poder político? A ver, en eso estábamos, ¿no? Diciendo que primero, el poder, ¿no? Es la capacidad de influir en los demás. Ya lo habíamos dicho, pero vamos a cerrar la idea. El poder es la capacidad de influir en los demás. ¿Qué es el poder político? Esa capacidad que tiene el Estado de influir en el comportamiento de los demás. En eso estoy, paciencia, Luis y Pena, paciencia. Pues ahí vamos, ahí vamos. El poder político, entonces, es la capacidad que tiene el Estado de influir en la vida o en el comportamiento de las personas que están sometidas a su influencia a través del uso de la coerción. Lo cual, como ya hemos dicho, está legitimado. No, no es lo que dice el libro. Esa definición, eso es lo que es para mí. Eso es lo que es para mí. Es más, lo pueden ver en algunos libros que he escrito, ¿no? Entonces, eso es lo que es para mí, ¿no? ¿No? Luis Orlando nos habla de un principio de subordinación. Pero yo no hablaría tanto de subordinación, ¿no? Porque claro, la relación entre el Estado y el ciudadano debería ser una relación más horizontal, ¿no? ¿No? Debería ser una relación más horizontal. Claro, la relación entre gobernante y gobernado que sea una relación más... Porque, ¿qué es lo que pasa conforme se va generando una mayor entronización del Estado de Derecho, ¿ya? Del Estado de Derecho y de la democracia? O sea, el Estado de Derecho es aquel Estado donde se respetan los derechos fundamentales, ¿no? También podríamos hablar hasta mañana de Estado de Derecho. Vamos a mencionarlo al final, ¿ya? Paciencia, ahorita definimos lo que es soberanía, Luis y Pleno. Paciencia, paciencia. Vamos por partes, vamos por partes. Estamos terminando de definir lo que usted nos pidió que definiéramos, ¿ya? Terminando de conversar de eso. Luego explicamos cuáles son las categorías o cuáles son las condiciones del poder político, ¿ya? Ahí vamos a llegar a la soberanía. Paciencia, por favor. Decíamos que el Estado de Derecho, o sea, en esa evolución, va a generar un conjunto, ¿ya?, de situaciones en las cuales esa relación tan vertical entre Estado y los ciudadanos sea una relación cada vez más horizontal. Se convierte en una relación menos vertical, más oblicua, si quieren ustedes, cada vez más horizontal. ¿Por qué? Porque la democracia implica, ¿ya?, que exista mayores canales, ¿no? Mayores canales de participación de los ciudadanos en las decisiones estatales. O sea, más democrática es un Estado, más democrático es el comportamiento del Estado, mientras más participación, mientras mayor sea la influencia de los ciudadanos en las decisiones estatales, en el poder político, ¿ya? Entonces, un Estado democrático es aquel que es cada vez más horizontal, ¿no? Sin que el Estado pierda esa coerción, pero esa coerción tiene que estar completamente legitimada, ¿no? La población tiene que estar de acuerdo con el ejercicio de la coerción.
Si no estoy de acuerdo con el ejercicio de la coerción, mal podría ejercerse. Porque la idea de la coerción, ¿no? Es justamente tutelar derechos fundamentales, ¿no? Claro, es un Estado constitucional. Un Estado de derecho es un Estado constitucional, ¿no? El concepto de Estado de derecho es sinónimo al concepto de Estado constitucional. Rosa nos dice, las instituciones se dan la mano para ejercer coerción de poder en la población. Ahora, no todas las instituciones gozan de esa coerción, ¿eh? ¿No? Hay instituciones que no tienen esa capacidad de ejercer la coerción, ¿no? Como la Defensoría del Pueblo, como bien dice Luis Orlando, ¿no? Y Luis Orlando hace un ratito había hablado del jus imperium. El jus imperium es la capacidad de mandar del Estado. ¿Ya? El jus imperium que lo inventaron los romanos. El concepto de imperium, el concepto de mandato del gobernante, lo inventan los romanos. Pero ojo que el imperium no existe a partir del imperio, ¿eh? Como mucha gente cree. El imperium no existe a partir del imperio romano. Ya la república otorgaba imperium. Ya en la república había imperio. Por ejemplo, los cónsules gozaban del imperio, ¿no? A ver, Luis Cipriano nos pregunta, ¿el Perú es un estado democrático? Yo creo que el Perú está en vías de ser un estado, ¿no? Que goce de todos los elementos propios de un estado democrático, ¿no? No falta todavía, por supuesto, ¿no? Hay elementos que todavía tienen que cumplirse, ¿no? Elementos que todavía tienen que cumplirse para estar frente a un estado democrático en verdad, ¿no? Evidencia, bueno, por ejemplo, a mí me gustaría que tuviese mayor participación ciudadana en decisiones estatales, ¿no? A todo nivel, ¿no? Distrital, provincial, nacional, ¿no? ¿No? Bueno, que haya una interacción más fluida, ¿ya? Por ejemplo, democracia directa, ¿no? Pero que haya una interacción más fluida entre los ciudadanos y el Estado. Claudia nos dice, la importancia de la democracia radica en primer lugar en el respeto a los derechos ciudadanos y en segundo lugar en asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades sociales y económicas. Ya, sí, es verdad, eso nos está faltando. Eso nos está faltando, es algo que tiene que ir incorporándose paulatinamente, ¿no? Paulatinamente, sí, es verdad. Bien, ¿y cuáles son las condiciones del poder político? Luis Orlando nos dice, trato de fiestas COVID según el estatus social. Ah, bueno, sí, hay un comentario que se hizo mucho respecto de dónde era la fiesta COVID, ahí se definía de manera diferente, ¿no? Luis nos dice, Luis Monjaraz, para lograr una mayor participación, lo primero que debe suceder es crear la noción de la ciudadanía en la población, correcto, ¿no? Rosa nos dice, cuando el Tribunal Constitucional le dio la razón al legislativo, por ejemplo, cuando no interpretaron de manera clara una norma que iba en contra de los intereses del pueblo, la vacancia de Vizcarra. O bueno, el Tribunal Constitucional ha estado resolviendo muy mal en los últimos meses, ¿no? ¿No? Ha cometido varios errores, de lo que también podemos discutir hasta mañana. El tiempo es un tirano, el tiempo nos gana, pero podríamos discutir eso hasta mañana. Bien, por eso les advertí al inicio que podríamos terminar con más preguntas que respuestas. ¿Ya? Este es un riesgo siempre de discutir acerca del derecho constitucional, ¿no? Y yo les pido que más luego, después de esto, ¿no? Profundicen sobre esta discusión, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las condiciones del poder político? ¿O cuáles son las cualidades del poder político? ¿No? ¿Por qué se caracteriza el poder político? Ahí vamos a contestar por fin la pregunta que el amigo Luis Cipriano nos hace de manera reiterada hace bastante rato. El poder político, ¿ya?, debe tener determinadas características.
Ya habíamos dicho hace un rato que el poder político debe ser legítimo, ¿no? Que no es lo mismo que legal, ¿ah? Ahora, claro, es verdad que buena parte de la legitimidad proviene del ordenamiento jurídico, ¿no? Pero un tema que tienen que tener cuidado es que a su vez esa consistencia con el ordenamiento tiene que estar muy bien, lo que dice Luis Monjaras, gracias, tiene que tener el respaldo de la población. De repente, la decisión puede ser completamente jurídica, ¿ya? Pero no está respaldada por lo que la población quiere. Ahora, ojo, tampoco es la dictadura del pueblo, ¿ah? Ojo, tampoco es la dictadura del pueblo. El pueblo tiene a su vez que someterse al ordenamiento jurídico, ¿ya? Ahí hay un equilibrio muy delicado que la Constitución tiene que precaver, ¿ya? Un segundo elemento, Luis Solano dice, es un asunto complejo, muy complejo, ¿no? Hay un segundo elemento del poder político, que como le decía, lo había comentado a Duverger, que es el poderío, ¿no? El ejercicio físico del poder, ¿no? Verónica nos pregunta, ¿qué se refiere con que tiene que ser legítimo? Las dos cosas que hemos dicho, ¿no? Uno, respaldado en el ordenamiento, y dos, respaldado en la población, ¿no? Entonces, estos dos elementos son claves para la legitimidad. A ver, un segundo elemento es físico, ¿no? El ejercicio de este poderío físico, que muchas veces no ocurre, ¿no? Muchas veces no hay ese ejercicio físico. Hay casos de países, por ejemplo, que supuestamente poseen un territorio determinado, pero que no ejercen poder físico sobre él. O que tienen algún, alguna, digamos, pretensión sobre una porción de territorio que físicamente o en términos de poder físico lo posee otro país. A ver, ¿quién maneja ejemplos de esto? A ver. ¿Alguien sacó algún ejemplo? De esta falta de poder físico, de esta falta de poderío, de esta falta de influencia física. ¿No? A ver quién se acuerda. ¿O quién tiene ejemplos? Fernando nos pregunta, ¿la legitimidad la brinda la aceptación del pueblo? Sí. Sí, en parte. Pero como les decía, es muy delicado el equilibrio que tiene que haber entre el ordenamiento constitucional y en general el ordenamiento jurídico y lo que la población quiere. ¿No? Por ponerles un ejemplo, la población no puede justificar la vulneración a derechos fundamentales. Por ejemplo, el ejemplo típico es el hecho de que la esclavitud en los países donde existía tenía respaldo popular. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Entonces, por ejemplo, en Alemania, lo que se llamó la solución judía tenía respaldo popular. O sea, por eso hay que tener cuidado. O sea, por ejemplo, el respaldo popular no puede justificar la vulneración a derechos fundamentales. ¿No? Por ponerles un ejemplo. Bien. Mientras que se va acordando del ejemplo que les pedí hace un rato, un tercer elemento del poder político es la soberanía. ¿Qué cosa es la soberanía? En realidad, más que un sustantivo, la soberanía es un adjetivo. ¿Ya? El poder político es soberano
cuando no reconoce poder superior. Un poder político es soberano, anoten por favor, un poder político es soberano cuando no reconoce poder superior. ¿Cuándo sabemos que estamos frente a un Estado? Cuando su poder político es soberano. Por ejemplo, ¿un gobierno regional tiene poder político? Sí. Miren qué interesante. ¿Un gobierno local tiene poder político? Sí. Ese poder político no es soberano. ¿Ya? Ese poder político reconoce poder superior. Porque es que no son soberanos. Exacto. Muy bien lo que dice Luis Orlando. No son soberanos. ¿Ya? ¿Qué cosa es soberano? El gobierno nacional. ¿Ya? ¿Qué cosa es soberano? El gobierno nacional. Por ejemplo, los estados federales. Ahí está, es un buen ejemplo. ¿Ya? El poder político, Luis Cipriano, creo que estoy ya definiendo soberanía. Si me deja, por favor, terminar de explicar, yo le agradecería bastante. ¿Ya? Estamos ya, no, sí lo hemos definido. Yo creo que el resto está de acuerdo con que ya lo hemos definido. ¿Ya? Más bien, quiero seguir, por favor, explicando las diversas situaciones que se presentan. Gracias. Bien, Achacútec nos está preguntando el caso de los estados federales. Ahí la cosa es bien interesante, miren, porque los gobiernos subnacionales de un estado federal, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo México, como por ejemplo España, como por ejemplo Alemania, Suiza, Italia. Argentina no tanto. Argentina cada vez se convierte en un estado menos federal. ¿Ah? Es cada vez un estado menos federal, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre en las unidades? Brasil sigue siendo un estado federal, ¿no? Pero ¿qué ocurre en aquellas unidades subnacionales, ¿no? Por ejemplo, Alemania frente a sus Länders, así se llaman en Alemania, o Italia frente a sus regiones, o España frente a sus comunidades autónomas. España, por ejemplo, es la que goza del poder soberano. En mérito de ese poder soberano fue que intervino Cataluña, ¿correcto? Porque además lo permitía la Constitución. Miren esto, ¿eh? Miren, acá hay dos cosas. Uno, el gobierno nacional español, ¿no? Goza del poder soberano y eso le permite tener un mayor poder que de cualquiera de sus unidades federadas, como por ejemplo Cataluña. Pero además la Constitución española le permite al gobierno español, ¿no? Intervenir en Cataluña y decirle a sus, ¿sabes qué? Decirle a sus, a sus autoridades, ¿sabes qué? Ustedes están fuera. O sea, nosotros vamos a encargarnos del gobierno de Cataluña. Esa es mi intervención, ¿no? Que el gobierno nacional, frente a un gobierno subnacional que hace problema, ¡pum!, lo interviene. Eso no tenemos nosotros, por ejemplo, en el Perú. Es increíble que no lo tengamos. Pero acá no lo quisieron tener porque pues, tenemos un sistema de descentralización muy mal definido, ¿no? O sea, por ejemplo, intervención hay en México, hay en Brasil, hay, como decía, en España, hay en Argentina, ¿no? Que es una cosa muy sencilla, o sea. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que las unidades federadas, según un Estado federal, gozan de mayor autonomía. Ojo, autonomía. ¿Ya? O sea, para poder tomar decisiones. ¿Ya? Pero eso no los convierte, así es, no poseen poder soberano. ¿Ya? No poseen poder soberano. Miren la pregunta que nos hace Luis Monjaraz, que yo creo que es interesante. ¿Ya? ¿El Reino Unido es un Estado? La respuesta es que sí. El Reino Unido es un Estado. Pero un Estado en donde sus países conformantes, así se les llama, son países, ¿ya? Ellos les llaman países, ¿ya? Cada país tiene un nivel de autonomía muy, muy elevado. Muy elevado, ¿ya? Y además variable, porque de los 4 países conformantes, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, el que goza de mayor autonomía frente al poder central en Inglaterra, perdón, es Irlanda del Norte.
de ahí sigue Escocia, de ahí sigue Gales. No tienen el mismo nivel de autonomía. ¿Ya? Yo no diría que es una confederación, yo diría que es un estado federal con muy elevados niveles de autonomía, quizás los niveles de autonomía más elevados del mundo, ¿no? ¿No? De repente comparables con Dinamarca, ¿no? Dinamarca, que tiene a Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Groenlandia forma parte de Dinamarca, pero goza de una muy elevada autonomía, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un caso muy particular, muy particular, ¿ya? Que yo creo que es único en el mundo, es el de los Estados Libres Asociados, ¿no? El ejemplo típico de Estado Libre Asociado es el de Puerto Rico, ¿no? ¿Puerto Rico tiene poder político? Sí. ¿Es soberano? No. Ya, muy bien, como dice Luis Fernando. No es soberano porque Puerto Rico está sometido al poder de Estados Unidos, pero es un poder limitado, ¿no? Entonces, y claro, y es una situación muy inestable, ¿no? Muy inestable, muy particular. Es más, hace unos años, recuerden ustedes, hizo un referéndum no, Hawái sí, Hawái es uno de los 50 estados de la Unión. Hawái forma parte de Estados Unidos. Hawái no. Puerto Rico y Hawái no tienen la misma. Es más, a eso iba. Hace unos años hizo un referéndum para determinar qué se hacía con Puerto Rico. Obviamente el referéndum era Puerto Rico. Y habían tres posibilidades. Que Puerto Rico sea autónomo, ¿no? Dos, que Puerto Rico se convierta en el estado número 51. Y tres, que se mantenga el statu quo. ¿Y saben qué salió? Que se mantenga el statu quo. Que es de lo más inestable, ¿no? ¿No? O mejor soy libre y ya veo cómo me va. O mejor me convierto en el estado número 51 y listo. Y con todos los derechos y obligaciones de ser estado ¿ya? Ojo con esto. Muy bien. Vamos con la separación de poderes entonces, para ir terminando con nuestra exposición. ¿Ya? ¿Qué consiste la separación de poderes? A ver, Efraín nos pregunta. Uy, perdón. Nos pregunta, a ver un segundito, vamos a contestarla a Efraín antes de pasar a la separación de poderes. A ver. Efraín nos pregunta, ¿Inglaterra no es un reino? Entonces tienen los derechos que adquirieron al integrarse a la Unión. No, a ver. El Reino Unido aunque suene redundante, el Reino Unido está sometido a toda la monarquía británica. La reina Isabel es reina de todo el Reino Unido. Es más, es reina de varios países de la Commonwealth. Es reina de Canadá, es reina de Nueva Zelanda, es reina de Australia. Medio raro, ¿no? ¿No? Es un poder ejecutivo dual, donde hay jefe de Estado y jefe de gobierno. Y en cada uno de estos países, el jefe de gobierno es el primer ministro. Pero hay un representante de la reina en cada uno de estos países. Pues ese poder es meramente nominal. Ahora, ¿qué pasa en el Reino Unido? Además, hay un poder político que es ejercido por el primer ministro en todo el Reino Unido. Poder político que está limitado, ojo, a eso iba. Porque cada país, no cada reino, cada país conformante del Reino Unido tiene su propio parlamento, que tiene también poderes acotados. ¿Ya? Tiene poderes acotados. Bien, claro, y este es el contexto de un sistema parlamentario. Bien, la separación de poderes implica que el poder político se distribuye entre diversos detentadores del poder. ¿Ya? Acá tenemos 4 funciones básicas. La función legislativa,
la función política, la función jurisdiccional y la función administrativa. Cuando el barón de Montesquieu publica Del espíritu de las leyes, nos hablaba de 3 poderes: separación de poderes, que es necesario, para que el poder no sea despótico, para que esto no sea una autocracia, para que esto no sea totalitario. El poder político debe estar distribuido entre diversos detentadores de poder. El poder político es no solo, no es como dice Montesquieu, ahí hay que hacer un ajuste, no es como decía Montesquieu, ¿ya?, que hayan 3 poderes. No, no, hay diversos detentadores de poder y yo distribuyo el poder entre estos órganos o organismos, ¿ya? Este concepto de detentadores de poder lo trabajó mucho Karl Loewenstein, para mí uno de los más importantes constitucionalistas del siglo XX, ¿no? Karl Loewenstein en su libro Teoría de la Constitución, también lo van a encontrar fácilmente el libro, si quieren seguir estudiando sobre el tema. Luis Orlando nos habla de los pesos y contrapesos. Ahí hay una corrección, ¿no? La traducción correcta de checks and balance, que es el concepto norteamericano establecido por los federalistas, Hamilton, Mason, Jay, es el de frenos y contrapesos. El freno es, yo te detengo, el check, yo te controlo. Y los balance, el contrapeso es, yo tengo poder, tú tienes poder, y ese poder se equilibra, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, el Congreso tiene mucho poder, el presidente tiene mucho poder, pero la Corte Suprema, el Poder Judicial de la Corte Suprema tiene muchísimo poder. Hasta ahora en Estados Unidos se sigue diciendo que la Constitución es lo que la Corte Suprema dice que es, ¿no? La Corte Suprema, ¿no?, hace y deshace en Estados Unidos. Interesante, ¿no? ¿No? Muy, muy interesante. Bien, yo les agradezco mucho haberme soportado esta hora y media casi, ¿ya? El tiempo se nos pasa volando, ¿no? Entonces, inmediatamente voy a pasar a la siguiente parte, ¿ya?, de esta exposición del día de hoy, que es contarles en qué consiste el programa de especialización en Derecho Constitucional, ¿ya? Es un tema que yo quiero que le prestemos un poquito de atención un rato para luego seguir contestando preguntas, ¿ah? Luego seguimos contestando preguntas, ¿ya? ¿Qué ocurre? El derecho constitucional es súper importante, como estamos viendo, ¿no? Súper, súper importante, ¿ya? Yo conversaba la vez pasada con algunos especialistas, ¿ya?, acerca de la necesidad del derecho constitucional para diversas ramas del derecho, incluso para aquel que es funcionario público o servidor público y que no es abogado, ¿no? Y que no es abogado. Entonces, el derecho constitucional es la base de todo el ordenamiento jurídico, ¿ya? Si soy, por ejemplo, un abogado especialista en derecho de familia, necesito especializarme en derecho constitucional. Si soy un abogado especialista en derecho administrativo, necesito especializarme en derecho constitucional. Si soy un abogado laboralista, necesito especializarme en derecho constitucional. Si soy un abogado civilista, necesito especializarme en derecho constitucional. Si soy un titular de un organismo público, si soy un miembro del consejo directivo de un organismo público y no soy abogado, necesito saber de derecho constitucional. Ustedes se sorprenderán, yo lo veo y sufro todo el tiempo, porque yo soy básicamente asesor de entidades públicas, el estudio asesora básicamente de entidades públicas, y cómo sufrimos discutiendo con los funcionarios que no saben de derecho constitucional, están perdidos, ¿ya? Uno les habla del poder político, o les habla, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho, o les habla de temas un poquito más complejos, como por ejemplo la ponderación o la razonabilidad, y nos miran demostrarnos que están en la calle, ¿no? La vez pasada estaba pues discutiendo en Facebook,
no se debe discutir en Facebook, el nivel de la discusión es muy limitado, pero bueno, estábamos hablando acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Ugarteche, ¿no? Y yo explicaba ahí de que lo que el tribunal ha hecho mal es el control de convencionalidad. Y como 5 abogados conocidos, no voy a decir los nombres, me preguntaron, oye, ¿qué es el control de convencionalidad? ¿Qué es esto del control de convencionalidad? ¿Ya? O sea, no sabían, o sea, abogados que no sepan qué es el control de convencionalidad, me preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, eso me preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento del derecho constitucional entre los abogados, entre los ingenieros, entre los arquitectos, entre los médicos, en cualquier especialidad hay mucho desconocimiento y eso es algo que queremos corregir, ¿no? ¿Qué busca este programa de especialización? Otorgar un certificado de especialista en Derecho Constitucional, ¿no? Son 192 horas lectivas, imagínense, es súper intensivo, ¿ya? Y dividido en 6 módulos, ¿no? Un primer módulo, teoría del Estado. Ahí vamos a sumergirnos en la teoría del Estado porque lo que hemos hecho ahora es una introducción de la introducción, ¿no? O sea, es hablar de los elementos muy básicos de la teoría del Estado, ¿no? En el curso de teoría del Estado que dicta este humilde servidor, ¿no? Vamos a hablar acerca del origen del Estado, la evolución del Estado, los elementos del Estado, el Estado de Derecho, ¿verdad? Vamos a utilizar la filosofía política para que nos apoyen en estas definiciones, en estas descripciones, sumamente interesante. Un segundo módulo de teoría de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Cómo se interpreta los tipos de Constitución? ¿Qué es la supremacía constitucional? ¿Qué es el control de constitucionalidad? Un tercer módulo, la estructura del Estado y la descentralización. ¿Cómo se conforma el Estado? ¿No? ¿Quiénes son estos detentadores del poder que hemos señalado? ¿Ya? Y vamos a hablar tanto del gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales. El módulo 4 de las formas de gobierno y del control del poder, muy interesante para distinguir los diversos sistemas de gobierno, distinguirlo de las formas de Estado, de las formas de gobierno, ¿no? Un tema, pues, súper interesante porque acá hay mucha confusión. Mucha confusión. Por ejemplo, se sigue diciendo que el sistema de gobierno peruano es semipresidencial. Mentira, el sistema de gobierno peruano no es semipresidencial. Falso. ¿Ya? Entonces es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Un quinto punto, el derecho constitucional económico. Ahora que se habla mucho del régimen económico de la Constitución, que hay que acomodarlo, arreglarlo, mejorarlo, bla, bla, bla. Pero nadie sabe lo que es el derecho constitucional económico. Y la gente trata el tema por tratarlo, ¿no? Así, hablan cualquier cosa. No saben, pues no saben. ¿Ya? Entonces es súper necesario enfocarnos en este tema. ¿Ya? Y un sexto módulo, el de teoría de los derechos fundamentales. ¿Ya? Vamos a hablar de qué son los derechos fundamentales, en qué consisten, cómo se interpretan, cómo se resuelven los conflictos entre derechos fundamentales. Tema clarísimo. ¿Ya? La plana docente, importante plana docente. Paula Severino, que lo tuvimos hace poco en un webinar. Este humilde servidor. Gustavo Adriancén, profesor de la Escuela de Posgrado de hace bastante tiempo, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, especialista en Derechos Humanos. Víctor García Topa, también que ha sido ministro, ¿no? Ha sido, además, miembro y presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Nadia Palomino, estupenda profesora de Derecho Constitucional y Administrativo, que también ha estado hace poco en un webinar con nosotros acerca de la reforma del régimen político. Y finalmente Luis Sáenz, ¿no? Miembro de la Asociación de Derecho Constitucional, al igual que Víctor García, al igual que este humilde servidor, que somos miembros de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ¿no? Asesora hace muchos años del Tribunal Constitucional. Y todo esto ustedes revisan
con mayor, porque nos quedamos esta mañana escribiendo la plana docente, pero ustedes lo revisan con mayor amplitud y van a encontrar pues muchas cosas buenas en nuestra plana docente. Aquí tenemos nuestra experiencia, la experiencia de la universidad en ese sentido, pero como le decía, esta es la masterclass, ¿no? Esta es una muestra muy pequeña, pero una muestra de cómo van a ser las clases posteriormente, ¿no? Acá el número al que se pueden comunicar, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cristian Guzmán, por responder tantos temas importantes. Nada más recordarles a nuestros participantes y, bueno, darles la bienvenida a algunas personas que ya vemos que están matriculadas. Nada más recordarles que esta semana es el último plazo para poder generar matrículas. Al inicio pudieron revisar nuestros temas de contactos, el número que puedan ustedes hacer cualquier consulta para el tema de matrículas, envíos de fichas de inscripción y, bueno, proceder al cierre de campaña del programa, que ya tenemos una cantidad regular de matriculados. Nada más felicitar al profesor Cristian Guzmán por la exposición. Invitarlos en esta oportunidad a nuestra asesora académica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Catherine Zubileta, quien nos hablará acerca de las ventajas de ser un alumno de la Escuela de Posgrado. Bueno, antes de esto, recordarles igual el inicio del programa, que es este 25 de enero, como fecha ya fija para el inicio de las clases. Adelante, Catherine, por favor. Gracias, Shelman. Buenas noches con todos. Darles la más cordial bienvenida y agradecerles por su participación el día de hoy ante esta excelente ponencia del doctor Cristian. Para poder complementar la información que ha facilitado el doctor Cristian, nosotros como Escuela de Posgrado tenemos varios recursos y servicios disponibles para todos nuestros alumnos de la EPG. El día de hoy voy a mencionar algunos que son de trascendencia y son los más usados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el bibliotecario virtual, al que pueden acceder todos nuestros alumnos, tanto de maestrías y programas de especialización. El bibliotecario les va a permitir a ustedes acceder a toda la base de datos de libros digitales que tiene nuestra escuela en todas las especialidades, tanto en la rama del derecho, en lo que es educación, medicina, investigación. La atención es de lunes a sábado, ahí están los horarios y ustedes pueden solicitar a través del correo bibliotecario virtual @continental.edu.pe cualquiera de los libros que requieran, ¿no? Para vuestra investigación o lectura cotidiana. También manejamos la biblioteca virtual. Esta biblioteca virtual tiene mucha referencia en lo que son datos multidisciplinarios y especializaciones, ¿no? También vamos a encontrar, más que todo es para un soporte en lo que es investigación. Entonces, es un soporte para ustedes que a la par que van haciendo el programa de especialización en Derecho Constitucional, podrían utilizar las herramientas o artículos de investigación, tanto académicos y también las tesis que ya están en nuestra biblioteca, para que ustedes puedan tomarlas de referencia y apoyo, ¿no? El otro recurso que manejamos y a lo cual nuestros estudiantes tienen acceso son los libros digitales. Ustedes van a poder consultar en línea y a la vez descargar todos los libros digitales. Tenemos a disposición de nuestros alumnos los principales libros de las editoriales universitarias, tienen el acceso libre a través del hub de información y cada uno de ustedes al momento de llevar el curso va a poder descargar estos libros y tener el uso libre, ¿no? Luego tenemos el asesoramiento bibliográfico virtual para tesistas. Bueno, esto es exclusivo de nuestros alumnos de maestría, sin embargo, todos los alumnos de la escuela pueden solicitar un servicio personalizado para buscar información académica, porque tal vez muchos de ustedes están en temas de investigación y requieren este apoyo bibliográfico.
El otro recurso que nosotros utilizamos bastante es el asesoramiento virtual en herramientas de apoyo a la investigación. Todos nuestros alumnos reciben capacitaciones personalizadas. Estas capacitaciones normalmente se programan cada mes, hay una persona encargada y la invitación se les hace, ¿no? Para una fecha en la que ustedes puedan asistir y puedan solicitar tener herramientas de investigación. Entonces la universidad, a través del Hub de Información y del EPG, les va a poder brindar esta producción científica para el soporte que requieran. Luego tenemos, bueno, el bibliotecario de enlace, que es otra herramienta que utilizamos. El bibliotecario de enlace está asignado a todos los programas y a las maestrías que manejan o a los que están inscritos nuestros estudiantes. Aquí ustedes van a poder consultar recursos disponibles de su especialidad. Netamente ya lo van a tener disponible en el caso del programa de Derecho Constitucional, van a estar ya disponibles para que ustedes puedan utilizar estos recursos directamente. Y bueno, finalmente tenemos las capacitaciones mensuales. Estas capacitaciones lo realiza un especialista y el propósito es que nuestros estudiantes puedan contar y desarrollar competencias de manejo informático netamente académico, ¿no? Aquí ustedes van a poder, a través de talleres, conocer lo que es el ProQuest, el VILEX, que son buscadores que van a permitirles a ustedes tener acceso a las últimas editoriales, lo que es la producción científica, ¿no? Entonces van a poder acceder gratuitamente y manejar estas herramientas. Estos son los principales beneficios que nuestra escuela de posgrado les va a ofrecer a todos ustedes y desde ya agradecerles por vuestra asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Vuelvo a reiterar, para mayor información del programa de especialización en Derecho Constitucional, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat, que anteriormente ya hemos publicado. Igualmente, el número celular también que pueden consultar respecto al tema de matrículas. También los invitamos a descargar nuestro nuevo ebook, Claves para entender el rol del Tribunal Constitucional, con el que podrás profundizar en el conocimiento del Tribunal Constitucional, aprenderás cuál es su organización, procesos, facultades y controversias. Estamos compartiendo estos enlaces en el chat, como ya les había comentado, y de esta manera damos por concluido nuestro Masterclass, Introducción a la Teoría del Estado. Agradecemos la participación de nuestro ponente, Cristian Guzmán. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias.